¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo que vamos a ver el día de hoy corresponde a la parte de diagnóstico y justificación, ¿ya? Esto de acá es un trabajito que, con las mismas características que han ido presentando los otros trabajos, van a presentar hasta el 7 de septiembre, ¿ya? Van a ver, no es complicado, tampoco es bastante largo, es en función de la temática que ustedes han seleccionado de su proyecto, ¿ya? Como por ejemplo acá tienen los siguientes parámetros que llenar, uno que es el tema, lo otro referente a los antecedentes y después la justificación. En el tema, bueno, por el momento no estamos viendo la parte del formato del título, pero sí poner más o menos el tema que ustedes están trabajando. Entonces, por ejemplo, acá el ejemplo que yo he elaborado tiene que ver con una cámara de pintura electrostática, ¿ya? Entonces, ustedes acá en tema van a poner el tema que ustedes han seleccionado con el que están trabajando en sus proyectos, ¿sí? Después de eso viene la parte de antecedentes y justificación, ¿no? Lo que nos está mostrando acá, lo que dice diagnóstico y justificación. El diagnóstico nosotros lo estamos asumiendo como la etapa de presentación de antecedentes, ¿ya? ¿Por qué antecedentes como diagnóstico? Lo que pasa es que el antecedente es la información antes de lo que nosotros estamos haciendo. De esta manera se contrasta con lo que nosotros vamos a presentar. ¿A qué me refiero? Yo tengo una situación inicial, puede ser con algún proyecto, que le faltan, como en este caso de la cámara de pintura electrostática, que en la actualidad trabaja de forma manual. En algunos casos el tema de curado de la pintura se hace con una pistola de aire caliente o se tiene finalmente incluso algún horno pero que no tiene mucho control. La distribución de la temperatura no es homogénea. Entonces el antecedente, por ejemplo, sería, les estoy hablando en términos generales, el antecedente sería que esta máquina trabaja actualmente de esta forma, ¿sí? Cosa de que más adelante en lo que yo presente mi proyecto, en teoría con mi proyecto yo estaría solucionando todos estos problemas, se podría contrastar lo que es el antes y el después, ¿ya? Ahora, en la parte de antecedentes, nosotros manejamos esto a dos niveles, lo que es el nivel macro y lo que es el nivel micro. ¿Qué quiere decir el nivel macro? Como lo dice acá, por ejemplo, antecedentes generales. A nivel macro, se maneja de forma general el antecedente de todo el proyecto. Y a nivel micro estoy hablando específicamente de lo que me interesa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, acá tenemos una siguiente redacción, ¿no? Dice, los procesos más comúnmente empleados para el pintado de objetos, piezas y algún otro son el proceso de brochado, el proceso de pintura con compresor, el proceso de pintura electrostática, ¿no? Entonces, miren, en ámbitos generales, estoy hablando de los procesos de pintado, ¿no? De los procesos de pintado en términos totalmente generales, ¿no? Entonces yo comienzo a explicar acá, ¿no? El proceso de brochado es uno de los más convencionales y comunes que emplea una brocha y pintura. Puedo especificar aquí un poco más sobre el tema de qué tipo de pintura y todo eso. Además de la utilización, aquí podría poner el tema de utilización más, además de la utilización de movimientos manuales de oscilación para realizar el pintado, ¿no? Entonces, esto es más manual, ¿no? Después puedo explicar, así como han visto acá, el proceso de pintado con el uso del compresor consiste en la conexión de un compresor, tenemos boquillas o tenemos pistolas o se le adhiere también un depósito para el tema de la pintura. Es bastante parecido a este proceso de acá, pero bueno, en este caso estamos presurizando, utilizando, empleando un compresor, entonces de esa manera estamos expulsando la pintura, ¿no? Y puedo hablar también un poquito del proceso de pintura electrostática, ¿no? Entonces, igual, hago una pequeña explicación. Miren, en el general, estoy hablando a nivel macro de todos los procesos de pintura, ¿ya? Entonces, los antecedentes generales generalmente se introduce ese tipo de información. Ahora, en el antecedente específico, aquí ya estamos hablando de manera particular del proceso de pintura electrostática, porque ese es mi tema, cámara de pintura electrostática. Yo quiero diseñar y fabricar una cámara de pintura electrostática, ¿ya? Entonces, en esta parte del antecedente específico,
Yo voy a hablar solamente de la cámara de pintura electrostática, pero voy a hablar no de lo positivo, bueno, no de la cámara, ¿no? Sino vamos a hablar del proceso de pintura electrostática actualmente, cómo está. Voy a hablar de todos los aspectos negativos con los cuales trabaja actualmente, ¿no? Entonces aquí pongo, ¿no? Miren, en la actualidad muchas empresas hacen el uso de la pintura electrostática de forma poco eficiente, empleando la pistola con un compresor y la fuente. El circuito que se arma con la pintura electrostática, nosotros tenemos una pintura que comienza a dosificar la pintura como tal. Tenemos un compresor que ayuda a presurizar para que salga con presión esta pintura. Y tenemos una fuente de alimentación que ayuda a darle ese efecto magnético, ¿no? Para que la pintura se adhiera a la pieza. Entonces, más o menos el circuito que se utiliza. Entonces, yo voy a comenzar a hablar aquí de los pormenores, de los elementos negativos que no contribuyen al trabajo de pintado electrostático, ¿no? Entonces, en la actualidad trabaja, miren, sin contar con ningún otro elemento de apoyo para realizar el trabajo. En algunos casos, y aquí comienzo a explicar, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, uno de los pormenores de realizar esto, yo tengo mi pieza, tengo la pistola, comienzo a rociar, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El resto del material que no se está adhiriendo a la pieza se va a ir al piso, ¿no es cierto? Este piso puede tener otro tipo de impurezas entre tierra y otros elementos, entonces esa pintura se va a comenzar a mezclar. Yo ya no puedo recuperar. Algunos lo que hacen es comienzan a barrer y lo ponen otra vez al depósito, pero esa pintura ya no es completamente pura, ¿no? Entonces, ese por ejemplo es un pormenor y así trabajan en algunos lugares. Entonces, hay mucho desperdicio, ¿sí? Se genera mucho desperdicio. Por otra parte, en el caso de las cámaras, ¿no? Las cámaras de curado, donde tenemos el quemador atmosférico y todo aquello, tienen un quemador, tienen una cámara y el quemador dosifica a todo el espacio de la cámara. ¿Cuál es el problema de esto? Que la temperatura no se distribuye de forma homogénea en toda la cámara. Entonces, eso da lugar a que cuando nosotros introduzcamos la pieza, en algunos lugares esté más caliente o se cure más rápido que en otros, ¿ya? Entonces, eso igual no trae algunos problemas en la pieza. Entonces, miren, el antecedente específico de esto, yo estoy explicando ya de forma puntual sobre la pintura electrostática. Voy a poner también todos los pormenores, o sea, actualmente todos los aspectos negativos con los cuales aún así trabaja esta máquina, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a poner acá que cuando se está realizando el pintado, por gravedad, el remanente, lo que sobra de la pintura cae al piso, entonces eso se vuelve un desperdicio, no se puede reutilizar. En otros casos, como el de la cámara, nosotros introducimos la pieza y la cámara no cuenta con un sistema que permita homogenizar la temperatura allá adentro, por lo tanto, la pieza no sale completamente homogénea en el proceso de curado, ¿sí? Entonces, todos esos elementos que si se dan cuenta son negativos, yo los voy a poner acá, ¿ya? Entonces, tenemos el antecedente general, hemos hablado de los procesos de pintado que se utilizan actualmente y posteriormente en el específico yo estoy poniendo de manera puntual todos los aspectos negativos con los que trabaja actualmente, pero el proceso de pintado electrostático que es el tema de mi proyecto, ¿ya? De esa manera ustedes van a armar esto. Si se dan cuenta, en realidad esto de acá, esta información que ustedes están viendo, bueno, yo he leído un poco en internet, he leído un poco en algunos libros y he visto también cómo trabajan estos procesos, de tal manera de que en base a esa información yo he hecho una redacción, ¿ya? No van a copiar y pegar esto de ningún libro, no van a copiar y pegar, hay proyectos ya de esto por si acaso, no van a copiar y pegar de esos proyectos que tal vez ustedes puedan buscar y encuentren, no van a copiar y pegar. Si ustedes encuentran información, ustedes tienen que hacer una redacción con sus palabras, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes copian de algún libro, por ejemplo, eso es plagio. Si ustedes copian esta información de algún otro proyecto, algún libro de otro proyecto parecido o similar, eso también se considera como plagio, ¿ya? Entonces, la información que ustedes ponen acá no es copiado y pegado de ningún lado. Pueden resumir, o sea, no está mal utilizar esa información. Lo que está mal es copiar y pegar textualmente así tal y como está. Entonces, yo tengo que agarrar, leer y hacer un pequeño resumen, ¿ya? De esta manera tenemos el antecedente general y el antecedente específico.
En cuanto a la justificación, miren, la justificación se maneja de la siguiente manera. La justificación es la importancia que nosotros resaltemos los elementos más importantes del proyecto en distintos niveles. Por ejemplo, acá, perdón, yo tengo acá la justificación técnica, ¿ya? Nosotros manejamos 4 niveles de justificación. La justificación técnica, que habla de la importancia en cuanto a la implementación de elementos tecnológicos en el proyecto. Hablamos de la justificación económica, de los elementos importantes que contribuyen de forma económica a la persona que está adquiriendo esta máquina o a la empresa que está adquiriendo esta máquina. La justificación social es los elementos importantes de beneficio, ya sea algún sector en particular, algún grupo de personas, cómo les beneficia, ¿ya? Y les puse acá el tema de justificación ambiental, pero esto de acá es condicionado. ¿Qué quiere decir? Que es condicionado. Que si yo, por ejemplo, tengo un proyecto que tiene que ver con el tema de reciclado. O sea, tengo un proyecto que es, por ejemplo, una trituradora, ¿no? Vamos a tener nuestra trituradora, la trituradora va a tener sus muelas, nosotros podemos poner latas, podemos poner un montón de elementos y los tritura. Esto, por ejemplo, tiene un beneficio ambiental, porque el material que estás recolectando lo estás reduciendo a su mínima expresión para que posteriormente esto continúe un proceso de reciclaje, un proceso de reciclado, ¿ya? No en todos los casos, miren, hay justificación ambiental. En mi caso, por ejemplo, con la cámara de pintado electrostático no tengo un justificativo ambiental porque no estoy influyendo en el medio ambiente, ¿ya? Entonces, de esta manera, por ejemplo, en mi caso, esto de acá yo lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque no corresponde, ¿ya? En el caso de ustedes, si es que su proyecto tiene algún impacto ambiental positivo, pueden trabajar con la justificación ambiental. Caso contrario, lo van a borrar, o sea, no es necesario que lo tomen en cuenta, ¿ya? Muy bien. Les decía, ¿no? La justificación entonces es resaltar los elementos importantes. Miren, a nivel tecnológico, ¿qué cosas estoy yo implementando o quiero implementar en el proyecto que influyen de manera positiva tecnológicamente? Por ejemplo, ¿no? En mi diseño les decía, dentro del proceso, el material cuando pintamos se desperdicia. Dentro de la cámara no hay homogeneización de temperatura, por lo tanto la pieza sale no curada en su totalidad, o algunas partes sí, otras partes no. Entonces, la justificación técnica es qué elementos yo estoy incorporando que van a ayudar a mejorar esta situación, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ha puesto, gracias a la implementación de un sistema de recuperación de material a través de un extractor, damos lugar a una reducción en la pérdida de materia prima. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Voy a tener una tolva en donde va a caer toda la pintura, ya no va a ser al piso, y le voy a poner un extractor que va a permitir direccionar todo este polvo a un solo lugar, ¿ya? De tal manera de que voy a agarrar, voy a tener una bandeja abajo, saco esa bandeja y en esa bandeja voy a tener todo el material recuperado, ¿no? No necesito explicar así a grandes rasgos, más es el hecho. Entonces miren, de manera bien puntual, gracias a la implementación de un sistema de recuperación de material a través de un extractor, damos lugar a la reducción de pérdida de materia prima, ¿no? Por otra parte, nosotros tenemos que poner el tema de qué elementos tecnológicos estoy utilizando para mejorar las características de la cámara del horno, ¿no? Donde hacemos el curado. Entonces, miren, por otra parte, el horno, al contar con un controlador PID, esto es un controlador eléctrico, permite también que se controle, aquí me he comido, permite también que se controle la temperatura. El controlador PID va a permitir regular el trabajo del quemador y además vamos a instalar un ventilador centrífugo para la homogenización de la pintura. Entonces el controlador PID va a permitir que el ventilador trabaje a cierta velocidad y el quemador también en la dosificación del combustible dosifique en cierta medida para que la cantidad de temperatura se pueda homogenizar y lleguemos a una temperatura homogénea deseada. 100 grados, 200 grados, ¿no? Y además de eso se puede poner también un controlador de tiempo para que cuando yo ponga la pieza
trabaje por un cierto tiempo y después de eso se apague si ya no tengo más trabajos, ¿no? Entonces, tecnológicamente, miren, estoy implementando un sistema de recuperación, un sistema de homogenización de la temperatura, y no lo estoy detallando, sino más es el hecho. ¿Qué es lo que yo estoy aumentando que influye de forma tecnológica de manera positiva en el proyecto? ¿No? Entonces, a nivel tecnológico es esto, ¿ya? La justificación económica, así en términos bastante claros, tiene que ver con el dinero, ¿ya? Miren, tomando en cuenta que la máquina cuenta con un recuperador de pintura, se optimiza y reduce el desperdicio. De esta forma la empresa no pierde materia prima. Por lo tanto, eso implica una reducción en los costes por adquisición de este material. Claro, si nosotros estamos recuperando, y se recupera bastante, aunque no crean, nosotros estamos recuperando el material, la empresa ya no va a tener que gastar constantemente en comprar más material por el tema de que se ha desperdiciado. Generalmente las políticas de las empresas son así. Hasta el desperdicio se reutiliza. No se puede desperdiciar nada. ¿Ya? Entonces la justificación económica acá es al recuperar el material, la empresa ya no invierte tanto dinero en compra de esta materia prima. ¿Sí? Por otra parte, gracias a la optimización y correcta selección de los componentes de la cámara, esta reduce un poco el precio total unitario, por lo tanto también el precio de venta. De esta manera el comprador reduce su presupuesto por concepto de adquisición de la máquina. Claro, si yo por ejemplo le pongo un quemador grande pero no lo utilizo en toda su capacidad, estoy desperdiciando ahí dinero porque un quemador pequeñito cuesta menos que un quemador más grande. ¿Ya? El compresor, si yo selecciono un compresor de acuerdo a la presión, el caudal que necesito mínimo, o por lo menos uno que permita que el trabajo sea estable, entonces no es lo mismo comprar un compresor que es grande, que no lo voy a utilizar en su completa capacidad, que uno más pequeño que sí, se me va a servir, la capacidad que ofrece es la que yo puedo utilizar, ¿no? Entonces aquí es donde viene la optimización de la selección de los componentes. Si optimizo eso, el costo de mi máquina, al reducir el costo de inversión de materia prima, el precio de venta también va a bajar un poco. Y esto le beneficia al comprador, ¿sí? Miren, aquí estamos poniendo todos los aspectos que influyen de forma económica, en dinero, ¿sí? Después tenemos la justificación social. Entonces, ¿quiénes se benefician con este proyecto? Los beneficiarios son las empresas metalmecánicas y de manufactura de máquinas o piezas gracias a que la cámara de pintura electrostática es más eficiente y da lugar a que las empresas saquen productos con una mejor calidad superficial, mejorando así su imagen empresarial. Entonces, ¿a quiénes beneficia esta máquina? Está beneficiando a este tipo de empresas, ¿no? Les beneficia debido a que con esta máquina estamos haciendo un montón de mejoras que está haciendo que sea el proceso más eficiente. Y, por ejemplo, con el tema de mejorar el horno, estamos mejorando también la calidad del producto final. Y si la empresa entrega productos con muy buen acabado superficial, eso mejora también el tema de imagen empresarial que ésta tiene. ¿Sí? Otro ejemplito, por ejemplo, de justificación social sería, les comentaba, ¿no? Yo tengo una máquina trituradora. La máquina trituradora, ¿a quiénes beneficia? Beneficia a todos. ¿Por qué? Porque es una máquina de reciclado, ¿no? Está influyendo, está formando parte de procesos de reciclado y eso nos sirve a todos. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo el volumen de la basura y además estamos preparando el material para que éste se convierta en otra cosa, ¿no? Se aproveche ese material y no se desperdicie y no generemos basura y no generemos contaminación, ¿no? Entonces, la justificación social es el beneficio de las personas, ¿sí? En este caso estamos hablando de las personas de las empresas, ¿no? Entonces, de esa manera se arma una justificación social. Nuevamente, chicos, y con esto estamos terminando, la información que ustedes vayan a poner acá, no es necesario que me pongan hojas y hojas, ¿no? Acá miren, antecedente general y específico puede entrar tranquilamente en una plana. Justificación técnica, económica y social igual puede entrar tranquilamente en una plana. Por favor, no copien y peguen de ninguna página, de ningún libro. Utilicen esa información y ustedes hagan un resumen en sus palabras y adecuándolo a su tema, a su proyecto. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces de esta manera, bueno, este trabajito lo van a presentar hasta el 7.
Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, pueden hacerla también a través del grupo de WhatsApp. Y de esa manera vamos a tratar de resolver, absorber todas las dudas, consultas que tengan. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces con esto me despido. Les envío un saludo grande, que se encuentren todos bien y estoy atento a las dudas, consultas que ustedes tengan. Hasta pronto, chicos.